Daniela Blandón, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. Unos días marcados ayer y hoy, entre otras cosas, también por esta decisión tan esperada de la Reserva Federal de Estados Unidos. 2 días bastante intensos para nosotros los periodistas económicos, porque el Banco Central estadounidense inició el miércoles este esperadísimo ciclo de bajadas de tasas de interés con una reducción de medio punto porcentual en lugar de un cuarto de punto que se estaba esperando. De esta manera, las tasas con las que diariamente negocia la Fed con los bancos comerciales estarán en un rango de entre 4,75 y 5%, antes estaban entre 5,25 y 5,5%, ahí se habían mantenido durante los últimos 14 meses y era el nivel más alto en más de 2 décadas. Más detalles sobre esta decisión nos los tiene Martín Gripo. Fin para las especulaciones. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el tan esperado recorte en las tasas de interés. La reducción es de medio punto porcentual y de esta manera se espera que la política económica empiece un camino de flexibilización. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió reducir el grado de moderación de la política monetaria, bajando nuestra tasa de interés de referencia en medio punto porcentual. Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que con una recalibración adecuada de nuestra postura económica, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento e inflación moderados y avanzar de manera sostenible hacia el nivel del 2%. Los líderes de la Reserva Federal se muestran expectantes, puesto que para finales de 2024 proyectan otra reducción de medio punto porcentual, y lo mismo para los próximos 2 años. El anuncio despertó diversos análisis, incluso el del candidato republicano a la presidencia Donald Trump, quien insinuó que el anuncio podría tratarse de un juego político. Supongo que el recorte tan grande demuestra que la economía está muy mal, suponiendo que no están jugando a la política. La economía está muy mal, o están jugando a la política. Una cosa o la otra, pero fue un gran recorte. La reunión que realizó esta semana la Reserva Federal sobre la política monetaria fue la última, antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Bien, y los que no somos expertos en economía nos preguntamos a quién beneficia y a quién perjudica esta política de bajar las tasas de interés. Bueno, varios datos. Esta es la primera vez en más de 4 años que la Reserva Federal reduce el costo de los préstamos. También ellos la habían subido para controlar la inflación, pero eso no quiere decir que los precios vayan a volver a como estaban a 2019, sino que siguen subiendo, pero en menor proporción. Una noticia como esta puede ser negativa para cierto tipo de inversionistas, por ejemplo, aquellos con su dinero en monedas. De hecho, el índice dólar que mide a esta divisa frente a una cesta de 6 pares cae este jueves después de que en la sesión anterior lo hubiera hecho a su nivel más bajo en más de un año. Ahora está el otro extremo, en donde la decisión en general es buena para los consumidores porque con la sola expectativa ya se había visto desde hace días cierta reducción en las tasas hipotecarias que ya están en mínimos de 2 años, también las de las tarjetas de crédito. Y las bolsas también están entre los beneficiados, ¿no? Por supuesto que sí. En cuanto a las acciones, los mercados reaccionan al alza. ¿Por qué? Porque con tasas de interés más bajas, los inversionistas aumentan su apetito por las acciones que les dejan de pronto un mejor rendimiento. Por ejemplo, en Asia se notó un repunte significativo, más del 2% en algunos de sus principales índices como el de Tokio. En Europa también hay euforia con los índices subiendo entre 1% y el 2% porque están muy confiados en que a la economía estadounidense le va a ir mejor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si bien la Fed cree que está ganando la batalla contra la inflación, eso no significa entonces que la inflación ya esté en los niveles que quieren, que es el 2% anual. Bien, veremos cómo va la inflación en Estados Unidos, pero también tenemos noticias frescas de las decisiones de otros bancos centrales. Desde luego que sí, el Banco Central de Inglaterra mantuvo hoy sus tasas de interés, también lo hicieron el Banco Central de Taiwán y el de Noruega. En el caso particular del Reino Unido, esto se da porque la inflación ya está en un 2,2% anual, que es apenas 2 décimas por encima de lo que espera el Banco Central. El que sí comenzó a moverse, Rosa, en una dirección totalmente contraria fue el Banco Central de Brasil, que el miércoles, mientras Estados Unidos bajaba sus tasas de interés, decidió subir estas tasas y dejó la puerta abierta a mayores aumentos en el futuro. Entonces, su tasa de política queda en el 10,75%, subió un cuarto de punto porcentual. Durante los 2 últimos meses había permanecido estable y antes de eso hubo una serie de recortes desde el año pasado cuando habían llegado a un máximo de 6 años, 13,75%, Rosa, que sigue siendo una de las tasas de interés más altas de la región, y con ella el banco busca devolver la inflación a su objetivo del 3% anual, porque hoy está en 4% anual.
Este alza de todas maneras ocurre cuando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha pedido repetidamente reducir el costo del crédito. Esto inclusive le ha valido varios desencuentros con los líderes del Banco Central. Interesante esta disputa, Daniela. Ahora nos quedamos en América Latina para hablar de Cuba, que ha impuesto nuevas dificultades para las empresas. Claro, primero entonces un pequeño contexto. En los últimos 3 años el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha aprobado 11.355 empresas privadas que junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia están hoy representando el 25% de los empleos, también el 15% de las importaciones, esto según datos oficiales. Pues ahora el gobierno está anunciando una serie de nuevas leyes destinadas a regular más estrictamente el sector privado. Por ejemplo, habrá menos incentivos para la creación de nuevas empresas, también nuevos requisitos para los solicitantes que buscan iniciar un emprendimiento, suben los impuestos, endurecen la supervisión, entre otras medidas, como lo explican a continuación. En ningún momento se habla en contra del sector privado, nunca. Nunca, porque lo que tenemos que sí tener la cruzada es contra la indisciplina, contra la ilegalidad, la chapucería, cualquier manifestación de corrupción, y ahí sí no nos puede temblar la mano en rectificar y hacer lo que la legislación tiene previsto. ¿Y cuál es la cifra del día? Rosa, tiene que ver con el iPhone 16 que fue lanzado recientemente. Esto causó revuelo en redes sociales de quienes dicen que, bueno, que es igual al iPhone 15, en fin. Pero hoy la noticia tiene que ver con Rusia y la cifra del día particularmente, porque son los $2.710 o lo que equivalente en rublos que costará el iPhone 16 en este país, que acaba de ser lanzado en preventa por 2 distribuidores locales. Esto va a costar el modelo Pro Max de 1 tera, más de $1.100 más que el precio de lanzamiento en Estados Unidos, mientras que el iPhone de 128 GB, es decir, el más sencillo, también tendrá una diferencia de unos $400 en valor. Ahora, ¿eso por qué es noticia? Porque Apple salió de Rusia en marzo de 2022 tras la invasión a Ucrania, y también están prohibidas las exportaciones de tecnología a ese país. Pero los minoristas toman ahora rutas indirectas para poder llegar a los consumidores. Generalmente se van a través de países que no han impuesto sanciones a Rusia, como por ejemplo Turquía, Kazajistán, China, India o los Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, los productos occidentales siguen estando presentes en Rusia, a pesar de que las mismas empresas no estén allá. Daniela, pues muchísimas gracias por traernos esta y toda la información de esta primera crónica. Nos vemos enseguida para continuar hablando de la Reserva Federal. Claro que sí, en una hora estar acá. Vamos con los deportes.